Tool fue una de esas bandas que siempre estuvo dando vueltas a lo largo de mi vida. Recuerdo haber visto 100 veces el video de Sober en la tele durante mi infancia y mi adolescencia, aunque mi admiración por Tool empezaría ya por el 2009 aproximadamente. Ahí fue cuando empecé a escucharlos activamente y a revisar su discografía bastante seguido. Sin embargo, desde el día que escribí Tool en Google, entré en contacto con uno de los seres más insoportables de internet, el fan de Tool. Persona cuyo único objetivo pareciera ser ir explicándole al mundo que Tool es una banda extremadamente compleja y que para poder apreciarla se necesitan aproximadamente 8 doctorados. Y por las dudas aclaro que no es que todo fan de Tool sea así, de hecho deben ser un grupo minoritario, pero al ser tan densos e insistentes parecen apoderarse del debate público. Por eso es que mucha gente no se atreve a adentrarse en la discografía de Tool por miedo a no entender. Es más, no entender a Tool se convirtió en un meme, es el equivalente musical a Evangelion. Me atrevería a decir que el 70% de la gente afirmando que Evangelion es inentendible jamás lo vio o nunca le prestó atención. Por eso decidí dedicar un video a cuestionar este mito y explicar por qué para mí nadie entendió Tool. Pero antes les cuento qué sería un Tool y de dónde sale. Tool es una de las bandas más importantes de la escena alternativa de los 90s, junto a Alice in Chains, Soundgarden o Primus, para nombrar algunas, aunque Tool es particularmente importante por fusionar el metal progresivo con el metal alternativo, creando una de las discografías más sólidas de la historia del metal, la cual está llena de referencias al budismo, teoría junguiana, astrología y otras cosas místicas. El aporte de Tool fue tan grande que hoy en día se pueden escuchar rastros de su influencia en bandas como Deftones y Mastodon. Por otra parte, la banda supo construir cierto manto de misterio gracias a sus personalidades medio enigmáticas. A lo largo de su carrera dieron pocas entrevistas y hasta prohibieron que su música esté en plataformas de streaming durante mucho tiempo. Ahora bien, para entender la importancia de Tool es necesario ver qué lugar ocupan dentro de la música pesada. Por eso deberíamos remitirnos a los comienzos del metal progresivo en sí. Este género empieza ya por los 70s más o menos. En líneas generales eran bandas que tomaban estructuras ambiciosas heredadas del rock progresivo e incorporaban elementos del heavy metal. Se podría decir que el rock progresivo empieza con King Crimson o el disco 2112 de Rush, aunque esto es debatible. Si les gusta agregarle la palabra proto a las cosas pueden decirle proto-prog metal, pero por mi parte prefiero no hacerlo. Lo importante es que en los 80s aparece el metal progresivo propiamente dicho. Tal vez los máximos exponentes sean Queen Rage con su disco Operation Mindcrime de 1986 o Dream Theater con el álbum When Dream and They Unite de 1989. Lo que caracterizaba a estas bandas era su capacidad de hacer álbumes conceptuales y ambiciosos ejecutados de manera muy técnica. Básicamente eran nerds de conservatorio que escuchaban Iron Maiden y Metallica. En paralelo a esto se estaba gestando una escena que cambiaría la música para siempre, el metal alternativo. Eran bandas que tomaban elementos pesados del metal pero incluían estribillos melódicos y la frescura del rock alternativo. En lugar de ser música llena de mujeres y fiestas como pasaba en el glam metal, ellos apostaban a la oscuridad. Tal vez las bandas más reconocibles de este movimiento hayan sido Soundgarden y Alice in Chains, pero la lista es infinita. Lo que hace Tool es crear una banda capaz de tomar la complejidad del metal progresivo y la expresividad del rock alternativo. Por eso es que supieron encontrar prestigio y éxito económico haciendo música tan atípica. Lo curioso y llamativo es cómo se terminaron fusionando estos dos mundos. Casualmente, todos los integrantes de Tool vivían en Hollywood realizando distintas actividades. Maynard James Keenan, el vocalista del grupo, trabajaba como diseñador de interiores hasta que decide dedicarse a la música y se suma a una banda de metal comedia llamada Green Jelly, donde conoce a Danny Carey, quien sería el futuro baterista de Tool. En otra parte de Hollywood teníamos a Adam Jones, quien además de ser guitarrista trabajaba como artista de efectos visuales. En su currículum podemos encontrar dos de las películas más geniales del universo, Jurassic Park y Terminator 2. Por esas cosas místicas del universo, Keenan y Adam se conocen gracias a un amigo en común, el mismísimo Tom Morello de Rage Against the Machine. Según cuenta la leyenda, Keenan y Tom eran de esos amigos que se juntaban a criticar gente de la escena rockera de Los Ángeles. Ahí es cuando Tom le sugiere que inicie una banda y así es como Keenan llama a Adam y Danny para formar Tool. Ellos empiezan a tocar en el under de Los Ángeles hasta que pueden firmar un contrato con Volcano Records para poder grabar su primer EP, Opiate, de 1992. Si bien hay cosas un tanto poco convencionales, este Tool está lejos del sonido que lo caracterizaría en un futuro. Es un trabajo bastante ecléctico con elementos de rock alternativo de finales de los 80s, así como también riffs agresivos medio trash. No diría que es un mal EP y recomiendo escucharlo no solo por el valor histórico, realmente me parece bueno, pero en su momento los posicionó más como una banda del montón, y en parte es cierto, no era algo demasiado original.
Todo iba a cambiar con el lanzamiento de su primer LP, Undertow, de 1992. Este ya empieza a tener elementos del metal progresivo con esa estética bien oscura, pero oscura de verdad, no es que hablaban de invocar a Satán. Prison Sex, por ejemplo, es un relato sobre abuso infantil, una canción que resulta emocionalmente demandante y es difícil de escuchar. Aunque no lo crean, este fue uno de los primeros singles del álbum, el cual terminó siendo recontra censurado por muchos años. Si no me equivoco, MTV no volvió a pasarlo hasta 1995. Por eso, el hitazo de este álbum terminó siendo Sober. El resto del álbum tiene un sonido similar al de Opiate, pero mucho más ambicioso. Ya de por sí el álbum dura más de 1 hora y la duración de algunos tracks supera los 8 minutos. Lo más importante es que el sonido de Tool empezaba a encaminarse y por eso se separaban de sus contemporáneos. De acá en adelante empiezan a ir de gira y a participar de festivales como por ejemplo el Lollapalooza. Ahora medio que se perdió la mística, pero en su momento definió la escena alternativa de los 90s. Lo que se ve en el capítulo de Los Simpsons es 100% real. Ahí podían encontrar bandas como Rage Against the Machine, Primus y bueno, Tool. De esta forma es que van ganando popularidad y pueden sacar su segundo disco de estudio, Ænima, de 1996, el cual es considerado uno de los mejores de su discografía, si no el mejor. Acá vamos a notar un cambio importante respecto a la estética. Se mantiene el sonido visceral de los anteriores, pero con estructuras musicales aún más complejas. Además van a notar que el trabajo del bajo es distinto. Eso es porque el bajista original de Tool, Paul Damore, es reemplazado por Justin Chancellor, quien sigue siendo el bajista de Tool al día de hoy. En esta etapa es donde empieza a construirse el mito de Tool. Para empezar, más allá de ser una banda económicamente exitosa, eran gente muy reservada y al mantenerse lejos de la prensa mainstream se creó cierto manto de misticismo respecto al grupo. Al mismo tiempo, al tener músicos tan buenos a nivel técnico, se los empezó a tomar como una banda de nerd y técnica, algo que está completamente alejado de la realidad y ya veremos por qué. Tomemos como ejemplo el track que abre el disco. Este es acerca de la sobreestimulación llevada al extremo, que si bien habla de una situación específica, la cual no viene al caso detallar, claramente este sentimiento de insatisfacción puede ser llevado a otras situaciones de la vida. Lo importante acá es que, más allá del virtuosismo técnico, lo que le da el toque son los gritos del estribillo. El encanto está como mediante el instrumental, quien escucha el track puede entender cómo se siente el protagonista. Este sería para mí el núcleo del sonido de Tool, ese encuentro entre lo más académico de la música y la visceralidad del metal, siempre con ese toque medio teatral que aporta Keenan con su voz. Un dato no menor es que este choque de mundos fue un punto de conflicto dentro del grupo, dado que Keenan no soportaba la meticulosidad de sus compañeros de banda. Por eso es que apenas iba a los ensayos y volvía cuando ya estaba todo terminado. Paradójicamente, esta metodología de trabajo funcionó y así fue como supieron crear este sonido tan único. En lo que respecta al resto del disco, vamos a tener temáticas recurrentes dentro de la discografía de Tool, como por ejemplo Age, donde Keenan habla sobre el nacimiento de su hijo y hace un paralelismo con situaciones de maltrato que sufrió en su niñez. En esta misma línea está Jimmy, donde Keenan introduce la historia de su madre, quien quedó paralizada por un aneurisma, algo que va a ir retomando a lo largo de la discografía. Lo más impactante a nivel emocional es cómo narra la parte donde este niño llega a su casa y encuentra a su madre. Estas cosas son las que hacen que Tool sea una banda tan genial. No es el famoso show de la guitarra. La complejidad técnica es usada con el propósito de generar distintas atmósferas. No me parecen una banda innecesariamente técnica. Otro punto importante de esta obra es Ænima, la cual es medio un delirio basado en terapias junguianas con cero rigor científico y recontra cuestionadas. Sería medio payaso de mi parte ponerme a discutir psicología con un disco, pero por las dudas aviso que las cosas no funcionan como las plantean acá. Entiendo que por canciones como esta se los tomen como una banda súper mística, pero en el mismo disco vamos a encontrar canciones como el séptimo track, el cual no nombro porque me caen con todo el peso de la ley.
Ya de por sí, el título es irónico y evidencia que la banda no es súper solemne. De hecho, hay muchas canciones con chistes internos. Por eso, no entiendo dónde estaría lo intelectual acá. Básicamente, esta canción es una respuesta a quienes los acusaban de vendidos, porque aunque no lo crean, existía gente diciendo que se vendieron a MTV y toda la cosa. Otro datazo de este disco es que cierra con Third Eye, donde hablan sobre el uso de drogas para alcanzar otro estado de conciencia. Es un track que, además de ser fundamental para entender la filosofía de Tool, me parece una genialidad. El cierre es una de las cosas más épicas que escuché en mi vida. Suena como si abrir este tercer ojo le causara dolor físico. Lo que demuestra Tool en este álbum es que pueden integrar tanto temáticas espirituales con eventos traumáticos del pasado y de paso criticar a la industria discográfica o al público. Para mí están lejos de ser una banda inaccesible, más bien todo lo contrario, se los trataba de herméticos por no dar entrevistas, pero claramente decidieron hablar a través de su música y no por medio de MTV. Lamentablemente para Tool, con el éxito de Enema llegarían los problemas legales con el sello discográfico, lo cual pausó el lanzamiento de su próximo disco. A esto deberíamos sumarle que en 1999 Keenan forma un proyecto paralelo llamado A Perfect Circle, el cual hoy en día es tan popular como Tool, pero bueno, no importa ahora. La cuestión es que todo parecía indicar que la banda iba a desaparecer para siempre, pero no, en 2001 supieron sacar Lateralus, mi disco favorito de Tool y tal vez uno de los más importantes. Este abre con The Grudge, una de las canciones más complejas a nivel intelectual si se quiere. Acá recurren a la astrología y teoría junguiana para hablar sobre el paso a la adultez o cambios significativos en la vida. Más allá de toda la teoría que rodea la parte poética, lo atractivo está en cómo está ejecutado. Nuevamente, no están siendo técnicos solo para mostrar que pueden hacer música rebuscada. Gracias a los distintos pasajes, todo se siente como un viaje. Parece como que el protagonista va a ir encontrando paz a lo largo de la canción para después volver a caer en un estado de dolor y tormento. Siguiendo con el alto contenido emocional, también está The Patient, donde Keenan retoma la parálisis de su madre. Es genial como el instrumental va construyendo gradualmente ese estribillo súper emotivo que es una mezcla de frustración y tristeza. La cantidad de matices que tiene Keenan en su voz me parece una cosa increíble. Por eso, para mí es un error tomar a Tool como una banda completamente inaccesible y difícil de escuchar. Es cierto que demanda más tiempo que un disco pop promedio, pero lo que plantean es una experiencia completamente emocional. Cualquier recurso técnico sofisticado está en función de lo expresivo. Es más, hicieron una canción que prácticamente habla de eso, lo cual prueba que tal vez quienes se autoproclaman guardianes de Tool probablemente no le hayan prestado tanta atención al grupo y pasaré a desarrollar por qué. Lateralus es una canción donde los muchachos de Tool celebran lo caótico que es el universo y critican la sobreanalización del mundo. Es una invitación a dejar correr ciertos impulsos y liberarse. Basándonos en su discografía, podríamos inferir que hablan de cierta apertura espiritual, aunque tiene múltiples interpretaciones. Paradójicamente, la canción está estructurada en base a la secuencia de Fibonacci, la cual no voy a explicar porque requiere una explicación matemática extensa. Hay un video al respecto que hizo Music Radar Clan, que pueden ir a verlo. Lo que debería quedar en claro es que plantearon meticulosamente cada segundo de la canción. Ahora, este delirio matemático funciona como reflexión sobre el mundo y el arte en general. La ciencia o la teoría son herramientas útiles, pero no podemos olvidarnos de nuestras emociones. En definitiva, las experiencias sensoriales son parte de lo que nos hace humanos. Esto también va a estar presente en Parábola, donde usan la matemática para reflexionar sobre nuestra existencia y de paso celebrar la vida, como diría Axel, aunque tú lo hace con altura y suena mucho más convincente. Básicamente, el cuerpo es un momento en nuestra existencia y por eso deberíamos celebrar que estamos vivos con lo bueno y lo malo que eso significa.
Lamentablemente, este disco es recordado como el de la secuencia de Fibonacci y me parece una lástima porque se está ignorando toda la parte mística y emocional. Desde el inicio, Tool quiso combinar la expresividad del under de los 80 con el sonido ambicioso del metal progresivo y acá es donde mejor lo logran, tanto a nivel conceptual como musical. Sacando todo lo teórico que ya nombré, poéticamente está mucho más trabajado que los discos anteriores. Por ejemplo, Schism narra una especie de batalla espiritual sobre dos fuerzas que se oponen, la cual hace referencia directa a esta batalla legal y los rumores de separación que mencioné al principio. Por otro lado, los pasajes instrumentales se sienten mucho más místicos, haciendo que el disco se sienta como un verdadero viaje. Si bien no es un álbum conceptual, para mí se siente como ver a una persona transitar un momento específico de su vida. Es así como gracias a este álbum, Tool termina de posicionarse como una banda de culto y se gana su merecido lugar dentro de la historia del metal progresivo. Incluso llegaron a irse de gira con King Crimson. Lamentablemente luego de Lateralus entrarían en hiatus hasta 2006 cuando sacan 10,000 Days. A mí en lo personal no me sorprendió tanto como Lateralus y Enima, pero sigue siendo un discazo. De hecho, comercialmente es uno de los que mejor le fue. Recordemos que cuando salió este disco, la música pesada había perdido bastante tiempo de aire en los medios de comunicación tradicionales, por eso era raro prender en TV y escuchar Vicarious de Tool. En lo que respecta al álbum en sí, este tiene un sonido un poco más técnico que los anteriores, ya no tiene tantas cosas del grunge, está más cerca del sonido de Dream Theater para nombrar algún referente. Sin embargo, no pierde todo el toque místico y emocional. Vamos a tener canciones emotivas como Wings for Mary, parte 1 y 2. Ambas hablan sobre la muerte de la madre de Keenan. Me parece muy loco cómo supieron tomar a este personaje y llevarnos a través de su enfermedad. Realmente es algo muy bien logrado. Mi parte favorita del álbum es Lost Keys y Rosetta Stone, donde narran un viaje psicodélico y medio cinematográfico. En definitiva, es un gran disco, no me pongo a hablar de él en detalle por un tema de tiempo y para no andar repitiéndome. Les aconsejo que no se queden solo con los primeros 3 discos, es probable que este hasta les guste más. Luego de 10,000 Days volverían los rumores de separación, que en cierto punto no eran rumores. Tengo entendido que no se estaban llevando del todo bien, pero nunca llegaron a disolver la banda por completo. Por eso en 2002 aproximadamente empiezan a aparecer rumores de un quinto álbum de estudio, el cual no saldría hasta 2019. Nuevamente por cuestiones legales que no vienen al caso, demostrando que el principal enemigo de los músicos siempre termina siendo la misma industria. Pero bueno, en 2019 salió Fear Inoculum y acá es donde se pone polémica la cosa. Si buscan en internet, es el disco mejor puntuado de Tool y el que mejor recepción tuvo por parte de la crítica. Algunos lo ponen como el mejor disco de Tool, incluso por arriba de Lateralus y Enima. Si me preguntan a mí, es el que menos me gusta. Acá sí lo siento innecesariamente rebuscado y pierde ese costado crudo de lanzamientos anteriores, aunque he leído gente defenderlo a capa y espada, así que después nos revolveremos sillas en los comentarios, pero le he dado varias oportunidades y nunca llegué a conectar con él, salvo por algún que otro track como Fear Inoculum y Tempest. Y esto es lo último que se sabe de Tool. Tal vez dentro de 15 años saquen otro álbum y le toque su correspondiente review, pero acá termina la discografía de Tool. Para cerrar este video me gustaría dejar en claro algo. Cuando digo que nadie entendió Tool, obviamente es una exageración porque personalmente no creo que haya nada que entender y ese es el punto de este video. Es decir, escuchar los discos requiere su tiempo y si se ponen a analizar track por track van a ir encontrando distintas capas de análisis. Pero antes de llegar a ese proceso de intelectualización, lo más importante es sentarse y disfrutar el disco. No voy a caer en el hipismo de decir que gustos son gustos o que el arte no se analiza. A lo que voy es que antes de analizarlo hay que dejarse llevar por lo que propone la obra y permitirnos ser interpelados por los artistas. Está bueno pensar el arte y reflexionar al respecto, pero tampoco podemos ponernos a escuchar música con una calculadora al lado, o por lo menos eso me transmite Tool en su discografía. O capaz no entendí nada, quién sabe. Vayan a escuchar la discografía de Tool y después me dicen si tengo razón o no, pero lo importante es que escuchen Tool.
Y con eso voy a cerrar este video. No sin agradecerle antes a los miembros del canal, quienes hacen soporte mensualmente para que este canal pueda seguir existiendo, así como la gente que dona por Mercado Pago o tocan ese botón de donaciones que está ahí abajo en los videos. Es exactamente lo mismo para mí. Y también quienes comentan en redes sociales, me dejan comentarios en los videos, los comparten y todas esas interacciones que ayudan mucho a que este canal siga existiendo. Por ahora me despediré y nos veremos la semana que viene con otro video.